Capítulo 406. Una mente clara, Senti. Capital imperial, al día siguiente, a media mañana. La luz del sol, que se filtró a través de capas de cortinas con diseño de nubes y intrincadas ventanas de red floral, se abrió paso vacilante en los dormitorios de la emperatriz. Atravesar pantallas más allá y subir una serie de pasos. Los rayos dorados finalmente iluminaron la cama central en la vasta y lujosa cámara decorada. En una cama expansiva y ligeramente desaliñada de estilo europeo, el blanco era el color dominante, acentuado por rojo, oro y negro. Se extendió por esta escena la cascada de satín de color blanco plateado, una parte armoniosa del pintoresco cuadro. Gradualmente, la luz persistente se acercó, derramándose sobre la gran cama en el centro de la habitación. La luz brillante perturbó el sueño de Selene, perforando sus párpados y reflejándose débilmente contra sus ojos cerrados, tirando de ella de su sueño profundo. Solo un poco más. A medias abrir sus ojos. Sus delicadas pestañas revoloteaban débilmente mientras giraba la cabeza ligeramente, tratando de evitar el resplandor. Todavía somnoliento, intentó mover su cuerpo y rizarse de la luz del sol. Sin embargo, en el momento siguiente, sus cejas se fruncieron ligeramente, la irritación se mezcló con un sentido de disciplina instintiva inculcada desde la infancia por Sebas. Algo se sentía. Ya era tan tarde en el día, disfrutar de la pereza no lo haría. Si lo hiciera, Sebas sin duda comenzaría sus conferencias una vez más. Los ojos medios y nebulosos de Selene se agudizan a enfoque. Su cuerpo somnoliento se movió con un vigor repentino, y en un movimiento fluido, se deslizó del borde de la cama como agua que fluye. Con un elegante empuje de su codo, se impulsó al aire, realizando un elegante backflip antes de aterrizar ligeramente en el piso, descalzo y equilibrado. Crujir. Su Majestad. Al escuchar la conmoción, Whitney, el jefe de chambelán esperando afuera, empujó con cautela a abrir la puerta, inclinándose profundamente cuando entró. Selene se estiró perezosamente, dejando escapar un bostezo mientras se frotaba los ojos con una mano. Su otra mano rayó su cabello plateado ligeramente desaliñado. Asintió débilmente en reconocimiento. De inmediato. Whitney respondió rápidamente, haciendo un gesto detrás de ella. Las puertas se abrieron más como una procesión de asistentes ingresados de manera ordenada. Alrededor de 20 personas vierte en la habitación, algunas ordenando la cama, otras recogiendo las cortinas, algunas abren las ventanas para emitir la habitación. Cada tarea se manejó en parejas o equipos pequeños. En poco tiempo, los dormitorios quietos y tranquilos anteriormente estaban llenos de actividad. 5 minutos después, Selene salió de sus cámaras. Revitalizado y rodeado por una multitud de asistentes. Me siento vivo de nuevo. Un buen sueño realmente beneficia a la mente y al cuerpo. Los antiguos no estaban equivocados al respecto. Su Majestad, ¿está seguro de que ese dicho en particular es de los antiguos? Sebas salió de las sombras de una columnata del palacio, su tono atado con sutil escepticismo. En privado, Sebas ocasionalmente podría dirigirse a Selene como Miss para mostrar familiaridad. Sin embargo, la mayoría de las veces, para enfatizar su autoridad, se adhirió estrictamente a la dirección formal de Su Majestad. Bueno, no te preocupes por sus orígenes. El punto es que es cierto, respondió Selene con una expresión compuesta. Alojarse cerca de las 11 de la mañana no es exactamente lo que uno llamaría un hábito de sueño saludable, ni mentira. Demasiado temprano, demasiado tarde, demasiado poco o demasiado sueño, nada de estos son buenos, dijo Sebas alegremente, involucrando las bromas de la luz que nadie más se atrevería a intentar. Señor Sebas. El jefe Chamberlain del palacio interior de Selene, Whitney. Se inclinó con gracia antes de retroceder 3 pasos, despejando el espacio inmediato alrededor de Selene. Sebas naturalmente llenó el espacio, tomando su lugar sin problemas. HMPH. Esto es dañino, eso es dañino. Vivir una vida, saludable, como esa suena completamente aburrida, respondió Selene. No es del todo incorrecto disfrutar de vez en cuando. La vida necesita sus especias. Pero cuando la indulgencia se convierte en la norma, bueno, eso no es aconsejable. Sebas respondió con una sonrisa de conocimiento. Sí, viejo Sebas, lo entiendo, dijo Selene, fingiendo impaciencia. Detrás de Selene y Sebas, los asistentes intercambiaron sonrisas sutiles. En el imperio, parecía que solo en el palacio y en la compañía de Sebas podían la emperatriz mostrar tal lado.
Lady Elise, a los ojos de Selene, era más como un niño o un hermano menor, incapaz de lograr el mismo equilibrio de tutoría y camaradería que Sebas ofreció. Su Majestad, el desayuno ha sido preparado. Además, aquí está la lista de candidatos para gobernadores planetarios bajo el Ministerio de Asuntos Internos, informó Sebas. Y una cosa más, haga que Sdeat traiga a Kiana y los demás al palacio. Es hora de organizar sus posiciones. Como usted ordena. Mientras tanto, en otro palacio. HMPH, ¿ves? Lo que sea que puedas hacer. Este inmortal puede hacer igual de bien, y aún mejor. Sí, respondió Fu Hua con una expresión tranquila. Estoy bastante seguro de que puedes. Después de todo, con mis recuerdos, esencialmente tienes mis experiencias. Si no pudieras manejarlo. Entonces, ¿eres un tonto? El tono de Fu Hua era neutral, pero sus palabras llevaban una ventaja sutil mientras hablaba con una suavidad que veló por una reprimenda implícita, eligiendo cuidadosamente su fraseo para evitar incitar el temperamento de Senti. Extravidentado pero decepcionante, fue la evaluación silenciosa de Durandal. Inicialmente tentó a expresar sus pensamientos, ella se retrasó. Consciente del orgullo de Senti y la naturaleza sensible. La madurez le había enseñado a Durandal la importancia de considerar los sentimientos de los demás, especialmente después de las recientes revelaciones sobre sus orígenes y el pasado. Como alguien una vez conocido por su franqueza y adhesión rígida a las reglas, Durandal había crecido para moderar su franqueza. Ella ahora entendió que incluso bien. El consejo intencionado podría ser mal recibido si se entrega sin tacto. No hace mucho tiempo que Durandal había sido conocido por su naturaleza sincera y directa, tanto para que la molestara como densa durante su infancia en el orfanato. Incluso más tarde, durante su servicio bajo la orden de Terice. Sus frecuentes reprimsiones de la pereza de Terice a menudo causaban una frustración interminable para este último. ¿No es maravilloso, Lady Durandal? Rita intervino, su mirada brillaba de admiración mientras se dirigía a Durandal en un tono lento y envidioso. ¿Esto no muestra lo cerca que están? Durandal dudó, momentáneamente por una pérdida de palabras. Alejando su mirada lejos de los dos Fu Hua encerrados en otro enfrentamiento, Raiden Mei habló con cierta preocupación. Director, ¿estás seguro de que estás bien ahora? Según el Chamberlain, hoy seremos convocados al palacio. No podemos permitirnos ningún resbalón. Teresa, aparentemente se recuperó de sus luchas anteriores. Hinchó su pecho plano y habló con vigor poco característico. ¿Quién soy yo? Solo para aclarar, creo que soy mayor que tú, intervino Pardófelis, levantando una pata. La cara de Teresa se oscureció ante la interrupción. Lo cerraste, cabeza de gato. Guau, tan mal. Pero para que lo sepas, no te tengo miedo. Solo un recordatorio amistoso, salir enojado te hace envejecer más rápido, Maob. No inmutado, Pardófelis desestimó la apariencia diminuta y luchadora de Teresa como no amenazante. ¿Qué podría hacer ella? Quemarme la cola. Ella pensó, su expresión llena de travesuras. Ella es toda corteza y sin mordisco. Descansando cruzado. Partido en un cojín, Pardófelis murmuró en voz baja, si solo la hermana de serpiente no se hubiera ido. La curiosidad de Kiana fue despertada. Después de calmar a Teresa, se volvió hacia Pardófelis y preguntó, Pardófelis, ¿a dónde fue el doctor Mobius? Me golpea. Simplemente sé que la posición de la hermana de serpiente no es la misma que los luchadores estadounidenses. Un grupo de personas uniformadas extrañas vino y la llevó. Pardófelis se dobló los brazos, inclinando la cabeza con pensamiento. ¿Es como? ¿Cómo qué? Kiana presionó. Es solo que emitieron un ambiente muy similar al de la hermana de serpiente. La Oficina de Ciencias Imperiales, intervino Fu Hua, volviendo victorioso después de suprimir el rebelde Senti. Según lo que su majestad mencionó antes, Mobius, el Dr. Einstein, el Dr. Tesla y la mayoría de los miembros del personal técnico de Chixal, Anti-Entropy y World Serpent probablemente serán reorganizados bajo la Oficina de Ciencias Imperiales. Fu Hua explicó. A partir de ahí, tendrán la tarea de desarrollar y fabricar más máquinas de guerra destructivas para el imperio. Ajustando sus gafas enmarcadas en rojo, la expresión de Fu Hua se complicó. Y nosotros, seremos los verdugos. La atmósfera pesada permaneció hasta que Senti repentinamente volvió a la vida.
Bueno, ese no es muy tú, dijo burlonamente. Pero seamos realistas, solo al hacer esto, podemos subir a altas posiciones en el imperio, proteger a Sensou y salvaguardar nuestra patria. En cuanto a los demás, va. ¿A quién le importa? Un ídolo de arcilla que cruzaba un río ni siquiera puede salvarse. ¿No puedes resolver tu propia casa pero aún soñar con ser salvadores? Dame un descanso, es imposible. Todos se parecen a los santos elevados, preocupándose por el mundo, anhelando salvar a la humanidad, pero todo es una carga de basura. Pensar en eso no lo hace real, no tiene sentido. Si tienes tiempo para soñar despierto, será mejor descubrir cómo ganar méritos. Una vez que hayas estado ennoblecido, convertirte en un señor feudal y ganar poder. Mientras pague impuestos a tiempo, puede ejecutar su territorio como desee. La mirada despreciada de Senti se extendió sobre el grupo aturdido en el pasillo, su tono exudaba un aire de claridad distante, como si ella fuera la sobria en medio de una habitación de tontos. Al igual que Fu Hua, Senti también había leído parte de la literatura del imperio, pero a diferencia del estudio exhaustivo de Fu Hua, Senti había escabellado algunas páginas antes de tirar el libro a un lado. Cada línea, cada signo de puntuación en esos textos apestaba a la jerarquía rígida y el privilegio. Y, sin embargo, ese fue precisamente el encanto paradójico del imperio sagrado de Selene. En cuanto a políticas, el imperio priorizó a sus ciudadanos nativos, mientras que los residentes de mundos bajo las legiones militares ocuparon el segundo lugar. En esencia, era un sistema que mostraba un matices de jerarquía racial descaradamente. Aunque esta actitud innegablemente provocó resentimiento de los mundos subyugados por el imperio, cuando se trataba de gobernanza, el gobierno imperial, o más bien, Selene misma, demuestra una notable decisión y pragmatismo en el empleo de talento. Esta inclusión se extendió no solo a los humanos de mundos conquistados sino incluso a individuos de especies no humanas. En sus palabras y acciones, Selene fue inequívocamente una defensora del autoritarismo, la hegemonía y la dictadura. Sin embargo, paradójicamente, ella también era completamente meritocrática. El nacimiento, el estado y el linaje no significaban nada para ella, todos fueron tratados por igual bajo su regla. La emperatriz divina valoraba la fuerza, el talento y la capacidad, al tiempo que calificaba la debilidad y la mediocridad. Aunque había una estricta línea roja por la que todos estaban atados, Selene era mucho más indulgente hacia los talentosos que hacia el inepto. Hasta la fecha, innumerables casas nobles antiguas habían sido despojadas de sus títulos y propiedades por ser consideradas incompetentes por la emperatriz. Por el contrario, innumerables individuos excepcionales habían aumentado a través de las filas. Establecer la primera generación de títulos nobles bajo el reinado de Selene. Estos individuos notables incluyeron no solo nativos imperiales sino también guerreros de fuerzas auxiliares y prodigios de especies no humanas. Esta era la perspectiva de Senti. Encontró a Fu Hua y los demás demasiado sentimentales y propensos a pensar demasiado innecesarios. ¿Quieres implementar tus ideales? Bien. Espera hasta que te hayas convertido en un señor feudal. Para entonces, puede gobernar sus territorios, ya sea ciudades o planetas, aunque desee, siempre que pague sus impuestos. Todos estás desesperado. Senti declaró, apretando el puño y apuntando su pulgar hacia abajo en una exhibición extravagante. 1. Mientras el grupo reflexionó sobre el discurso de Senti. Una voz profunda y de grava teñida de resonancia metálica intermitida, una declaración muy astuta. Solo de tal manera que importa el progreso como desee. Los sueños inactivos son inútiles. Cuando todos se volvieron para mirar, una guardia imperial con armada dorada atravesó la puerta corredera abierta desde el pasillo. Gracias a la imponente arquitectura de la capital imperial, el soldado gigante no necesitaba agacharse. Damas y caballeros, Su Majestad te convoca. Por favor, prepárate para partir. Sin movimientos innecesarios, la figura imponente arrojó una sombra que envolvió por completo a Terice. El gran palacio, tribunal exterior de la residencia imperial, sala de recepción. Sdeat y Elise pasearon tranquilamente por la larga escalera que conduce a la sala de recepción. Elise, claramente de buen humor, balanceó los brazos con entusiasmo exagerado y charló sin cesar, molestando a Sdeat para obtener detalles sobre su experiencia que se ocupa de la antientropía. La reina dijo que quiere integrar esos como llamado a las fuerzas de Valkyrie bajo mi orden, ¿y me vas a ayudar personalmente? ¡Guau! Estoy emocionado, exclamó Elise, prácticamente saltando mientras hablaba.
Oh, por cierto, ¿qué pasa con las tropas de élite que has estado entrenando? ¿Cuál es tu evaluación de ellas, Esdeat? Ella preguntó con entusiasmo. Es difícil decirlo, respondió Esdeat pensativamente, descansando su barbilla en su mano mientras caminaba. En el papel, su potencial es innegable. Pero sus temperamentos, tendré que molerlos. Ya elegí un mundo de prueba para ellos. Es el mismo mundo salvaje que descubrieron tus hermanas de silencio. 3. Los conflictos allí, entre bestias mágicas, especies subhumanas, razas alienígenas. Y las civilizaciones humanas medievales serán desafiantes. Su fuerza no es el problema, pero quiero ver si pueden tomar las decisiones difíciles. Tengo curiosidad por las elecciones que tomarán. Yo también quiero ir. Elise se acercó, su expresión llena de emoción inocente. ¿Tú? Esdeat miró a los ingenuos. Elise, como infantil, y firmemente sacudió la cabeza. Absolutamente no. Ni siquiera lo pienses. Francamente, las criaturas grotescas en ese mundo hicieron que la piel de Esdeat se arrastrara solo pensando en ellas. Oh, vamos. Ahora tengo más curiosidad, puso Elise. De ninguna manera. A menos que obtengas la aprobación de la emperatriz, no está sucediendo, replicó Esdeat. Desviar hábilmente la responsabilidad. Mientras hablaba, Esdeat de repente sintió algo. Dando la vuelta, ella sonrió y dijo, mira, Elise, aquí viene la persona que necesitas. Caminar hacia ellos era un grupo dirigido por la propia Selene. Estos son los oficiales de alto rango de sus futuras fuerzas de Valquirie, anunció Esdeat, gesticulando hacia el grupo que se acerca. Capítulo 407. Selene, el entrenamiento está a punto de comenzar. Estos son los oficiales de alto rango de su futura unidad Valquirie. Al escuchar las palabras de Esdeat, Elise dio la vuelta con una mirada de evaluación. De pie a mitad de camino en la gran escalera del salón exterior del palacio, miró las figuras que se acercaban. La construcción del Palacio Schönbrunn se basó en las ruinas del Palacio Imperial original. Aunque la topografía de la capital imperial había cambiado significativamente con el tiempo, permaneció en el punto más alto de la ciudad. De pie en los grandes escalones del salón exterior, la vista era dominante e imponente. Con una vista amplia y amplia. Uno con la vista lo suficientemente aguda podría incluso pasar por alto toda la capital imperial desde aquí. A pesar de que el gran patio se llena de guardias del palacio de pie, patrullando a los guardias imperiales, las hermanas de silencio y los asistentes rotativos que pasaban, la atmósfera permaneció misteriosamente silenciosa y vasta, como si fuera un vacío de oscuridad misma. Solo cuando soplaba la brisa, las hileras de campanas de bronce a lo largo de los lados del pasillo producen sonidos ocasionales y débiles. Tic-toc. Los escalones de jade blanco y el piso de mármol resonaron con pasos débiles pero distintos. En la gran quietud, cada paso sonaba inusualmente claro. Los pasos que se acercaban se hicieron más fuertes. Gradualmente transformado desde meros pasos hacia el crujiente golpe de tacones altos. A la vista apareció una guardia imperial con blindaje dorado, flanqueada por dos figuras, una alta y una corta, una rubia y una mujer de cabello plateado. Allí estaban, Durandal y Rita, seguidos de Terice, Kiana, Mei, Fujua, Senti, Bronja, Cele, los gemelos Rousalia y Lililla. Li Susang y Pardófelis, 3 valquirias en total. 1. Elise se saltó instintivamente sobre la pequeña figura delante y, en cambio, enfocó su mirada en el guerrero de cabello dorado con rizos fluidos, vestidos con una capa de batalla blanca prístina que exudaba un aura imponente. Durandal, ese es su nombre, ¿verdad? ¿Oh? ¿La conoces? Esdeat preguntó, levantando ligeramente una ceja. La conocí una vez en la ciudad de Colosten. Si no recuerdo mal, ella es la comandante de más alto rango de la unidad Chixal Valquirie, y también sirve como la arzobispo en funciones. Debería ser bastante fuerte. Muy fuerte, y con un potencial inmenso, respondió Esdeat, su mirada afilada en el noble y galante caballero. Personalmente, creo que ella es el mayor tesoro entre ellos. Sacudiendo la cabeza, Esdeat movió ligeramente sus dedos, corrigiéndose a sí misma. Ah, no, tal vez debería decir que es el mayor tesoro que hemos adquirido de ese mundo. ¿La tienes en tan alta estima? La curiosidad de Elise creció con los elogios de Esdeat. En efecto. Esdeat se encogió de hombros. Pero, por supuesto, esta es simplemente mi opinión subjetiva. Elise asintió en una comprensión parcial,
continuando observando en silencio las viquirias que se acercaban, que caminó en una formación extrañamente sincronizada pero segmentada. Parecían tener fuertes lazos pero también mantenían límites claros. Las camarillas pequeñas, tal vez. La mayoría de ellos caminaban en parejas. Al lado, excepto por algunos, singles, desafortunados. Bronja hermana, tengo miedo. Caminando a lo largo de la aparentemente interminable avenida, Cele se aferró con fuerza a la mano de Bronja, su mirada se adelanta nerviosamente. El sudor se aferró a sus dedos. A diferencia de la claustrofobia, Cele sufrió un miedo enraizado en la soledad interminable del mar cuántico. Grandes espacios abiertos, especialmente aquellos que estaban inquietantemente silenciosos, provocaron una abrumadora sensación de ansiedad dentro de ella. Si los alrededores estuvieran llenos de actividad, podría haber estado bien, pero en un espacio abierto y tranquilo como este, Cele no pudo evitar sentirse abrumada por el pánico. Cada pocos pasos, un guardia del palacio se quedó inmóvil. Su armadura e insignias varían según sus respectivos orígenes, formando formaciones ordenadas y uniformes como esculturas vivas. Estos guardias fueron la élite seleccionada de varias legiones de Astartes, rotadas una vez al año. Sus deberes eran variadas, abarcando tareas como proteger a las puertas del palacio, una vigilia de pie dentro, sirviendo como escoltas montadas afuera y ser desplegados como gobernadores sobre territorios distantes. No tengas miedo, Cele. Bronja siempre estará contigo. La chica de cabello gris apretó su agarre en la delicada mano del temblor de Cele. La Guardia Imperial de Golden Armed ascendió los pasos, deteniendo una docena de pasos debajo de donde Elise y Esdeath estaban esperando. Colocó una mano sobre su pecho y se inclinó respetuosamente. Lady Elise, General Esdeath. Una vez que los dos reconocieron su saludo, la Guardia Imperial echó una breve mirada detrás de él antes de caminar por los pasos solo con poderosos e inquebrantables pasos. Nunca volvió a mirar a Kiana y a los demás que había traído. ¿Qué estás esperando? Al ver a las chicas de pie como si se enfrentara al juicio, Esdeath se rió suavemente. Vamos. Es hora de escuchar sobre sus tareas futuras. Con un guiño a Elise, Esdeath giró y continuó hacia arriba. Durandal y Therese intercambiaron una mirada antes de seguir su ejemplo. Cuando el sol se acercó a su cenit, lanzando luz abrasadora sobre la gran escalera que conduce al salón exterior, las sombras se fijaron debajo de sus pies. Desde una vista de pájaro, las figuras que ascendieron a la gran escalera se redujeron a pequeños puntos negros, minúsculos contra la vasta grandeza. Respirando hondo, Kiana levantó la vista. Más allá del ascenso de 1000 pasos, la plataforma pavimentada con bloques de piedra sólidos brillaba en oro. Columnas imponentes estaban orgullosamente, sus bases incrustadas con preciosas gemas de rareza incomparable. La gran extravagancia de la arquitectura estaba más allá de todo lo que había imaginado. A pesar de que se había preparado mentalmente, la vista todavía era abrumadora. Hermana Selene. Al acercarse a otra reunión con su hermana, Kiana sintió una sensación totalmente diferente de inquietud. Fue un asombro instintivo, una respuesta biológica a algo inmenso e imponente. ¿Era la fuerza del imperio? ¿La majestad del palacio? ¿Su propia falta de confianza? ¿O las complejas emociones que sostuvo hacia Selene? Quizás todo. La magnificencia de la capital imperial era sofocante. El peso del imperio era mucho más tangible aquí que cuando había sido cuando entró por primera vez en el buque insignia de la Marina Imperial. Bajo la vasta regla del imperio, un ser humano individual, o incluso un planeta entero, se sometió a insignificante. De repente, teñón, ruido sordo. Kiana fue sacada de sus pensamientos en espiral por el sonido constante y rítmico de botas blindadas acompañadas del choque sincronizado de escudos y lanzas. Una figura revestida de armadura azul emergió desde adentro, dando un paso adelante con la imponente presencia del comandante de Astartes. Debajo de una corona dorada de laurel, su cabello rubio brillaba a la luz del sol. Descansando su mano sobre la empuñadura del juicio masivo de Chamás, Robert se puso de pie con una sonrisa segura de que no podía suprimir. Sus ojos se iluminaron en el momento en que vio a Esdeath y Elise. Lady Elise, General Esdeath. Robert, comentó Esdeath con una sonrisa, a juzgar por ese aspecto presumido tuyo. ¿Su Majestad te ha otorgado otra buena recompensa? Vamos, derramarlo. Nada de eso, se rió Robert. Su Majestad simplemente me ha confiado una nueva tarea. ¿Una tarea? ¿Una cómoda o una difícil? ¿Quién sabe? Se encogió de hombros Robert.
Pero con la fuerza de mi legión de ultramarines, incluso un trabajo difícil puede convertirse en una oportunidad. Con eso, los rechazó casualmente. Llamadas de servicio. Nos pondremos al día más tarde. Cuando pasó por Kiana y los demás, los echó una mirada significativa antes de desaparecer en las profundidades del palacio. Al ver la imponente figura del paso gigante de la perforación azul, Sdeat se pellizcó cuidadosamente la barbilla, murmurando, una buena tarea. Creo que lo entiendo. Justo cuando habló, la vista expansiva más allá de la escalera se desarrolló ante ellos. El espacio sobre las escaleras era vasto, y Sdeat se estabilizó antes de dirigirse al comandante de la Guardia Imperial estacionada cerca. Informe a su majestad que Sdeat busca una audiencia. Antes de que sus palabras se hubieran asentado completamente, el comandante se hizo a un lado y respondió, el general Sdeat, estimado Valkyries of Chixal, su majestad ya ha dado la orden. Por favor, continúe. Entra en el pasillo. El asistente estacionado en la entrada asintió y llamó con voz clara, intercambiando miradas con el grupo detrás de ella. Sdeat asintió y atravesó con confianza las imponentes puertas. Sin embargo, en el momento en que cruzó el umbral, una voz familiar y solemne resonó en el gran salón. Para una civilización donde la tecnología de comunicación ya se ha desarrollado, los pensamientos de las personas son demasiado activos. En momentos como este, es necesaria una rectificación exhaustiva. Será la 13ª Legión de Robert que mantiene el orden social, reanude la producción militar y organiza la formación de las legiones auxiliares. Mientras tanto, se centrará en la gobernanza interna, que se contrata a la confianza de las personas. Era la voz de Sebas. Siguiendo muy detrás de Fujua, el siempre vigilante Senti sacudió sus oídos al tono familiar. Entonces, otra voz atraviesa la atmósfera. Aunque prometí evitar la matanza innecesaria, no dejes que mis palabras de indulgencia anteriores se vinculen. Para aquellos que buscan la muerte, no muestran piedad. Es por el bien mayor. Para evitar más derramamiento de sangre, cualquier resistencia insistente será castigada doblemente, eradicada a la raíz. La voz de Selene llevaba una autoridad escalofriante, enviando un escalofrío por la columna vertebral de Durandal mientras entraba en el gran salón, haciendo que los demás bajen instintivamente la cabeza. Entendido, Su Majestad. Este ministro jura cumplir la misión. Si fallo, expiaré con mi vida. El funcionario civil en atuendo formal se arrodilló con ambas rodillas, presentando el decreto oficial que lo designa como gobernador planetario del territorio central del imperio. Su voz sonó inquebrantablemente. En ese momento, saludo. Un comando severo estalló en el pasillo. Su Majestad. Sin dudarlo, Sdeat y Elise se arrodillaron sobre una rodilla al unísono. Las valquirias de Chixal se prepararon instintivamente para arrodillarse también, atrapadas en la abrumadora presión del momento. Detente. Eso no será necesario todavía. La voz de Selene sonó a través del pasillo, cortando la tensión. Sus cuerpos medios se congelaron torpemente, antes de que se enderezara lentamente, un alivio sutil que se extendía entre ellos. Durandal, Kiana, Fujua, Terice. En el otro extremo del gran salón, debajo de una pared entera de intrincados relieves de ámbar, se encontraba un trono esculpido de puro jade. Incrustado con innumerables preciosas, sus tonos dorados brillaban debajo de la iluminación radiante del salón, exudando una presencia divina y majestuosa. Uno por uno. Selene recitó sus nombres, sus dedos se entrelazaron mientras los miraba con una expresión divertida pero penetrante. Su voz resonó a través de la extensión entre ella y el grupo parado a miles de pasos de distancia en la entrada. Ahora, debo confirmar una vez más, ¿realmente te han decidido? ¿Servirás como guerreros del imperio? ¿O se retirará a una vida tranquila en el campo? Una vez que lo elijas, no hay que retroceder. Tu decisión. Selene no perdió el tiempo afirmando su autoridad absoluta, su postura y tono dejando en claro que tenía el control total. La abrupta confrontación dejó al grupo momentáneamente inseguro de cómo responder. Particularmente Pardófelis, quien, de pie en la parte posterior del grupo, hizo todo lo posible para esconderse detrás de Lisusang. La mirada entusiasta de Selene no se perdió esto, una leve sonrisa tirando de sus labios. Respóndame. He confirmado mi promesa. El mundo que una vez conociste ahora está bajo la protección de la 13ª Legión, supervisando su reconstrucción. Pronto, poseerá nuevamente, un mundo libre de la catástrofe de Lonkai.
La declaración escalofriante resonó en todo el gran salón. Su Majestad Selene, esta es mi respuesta. Con una determinación inquebrantable, Fuhua se arrodilló sobre una rodilla, tirando de Senti, su discípulo Lisusang y el descendiente del Ceser de llamas Pardófelis con ella. Ella miró a Selene sin un toque de vacilación. Hemos tomado nuestra decisión. Selene levantó una ceja, ligeramente sorprendida al ver a Terice tomando la delantera al responder a Kiana y los demás. Esto fue inesperado. Estaba claro que Bronya y Sele estaban siendo barridos por el impulso colectivo, pero a Selene no le importaba. Una postura unificada era mejor que la división interna. Sube. No hay necesidad de formalidades. Sentado regalmente en su expansivo trono, Selene lanzó ligeramente sus dedos, y una oleada de poder controlada les ayudó a sus pies sin esfuerzo. Como se esperaba del linaje de Caslana, siempre lleva un sentido de deber y justicia. Era casi imposible para ellos sentarse sin sentirse obligado a actuar. Selene reflexionó sobre este pensamiento. A pesar del apellido Apocalipsis de Terice, su línea de sangre era inequívocamente Caslana, y Kiana y Durandal aún más. Descansando su mano derecha en el ornamentado reposabrazos a su lado, Selene golpeó sus dedos rítmicamente en la superficie de jade intrincadamente tallada, perdida en el pensamiento. Desde que has hecho tu elección, no te asignaré ninguna misión hasta que se complete la reorganización del cuerpo de Valkyrie y las legiones auxiliares. Durante este tiempo, Esdeat y Seba supervisarán su entrenamiento. Hizo una pausa brevemente antes de entregar su orden. A partir de hoy, el Chicxal Valkyrie Corps será eliminado de la jurisdicción de la oficina del gobernador planetario y colocado bajo el mando directo del Departamento Militar Central, junto con las Hermanas del Silencio bajo el mando de Elise. El general Esdeat servirá como su diputado. Mientras las palabras de Selene resonaban en la cámara, filas de funcionarios imperiales que flanquean el trono inmediatamente comenzaron a documentar el decreto, sus plumas se rascaban rápidamente a través del pergamino. Aprovechando este breve momento, Kiana y los demás finalmente exhalaron un soplo de alivio. El peso sofocante de la perforación de Selene se había levantado, aunque solo sea por un momento. Preciaron con cautela la oportunidad de observar el gran salón a su alrededor, que no se habían atrevido a examinar antes bajo la sofocante presión de la presencia de Selene. Por encima de ellos, una enorme lámpara de araña de cristal dorada colgaba del centro de la cúpula. El cuarzo de oro natural, ubicado en un marco de metal dorado, bañó la habitación con una suave luz dorada que prestaba un aire de solemnidad a todo el espacio. El salón estaba vasto y inquietantemente vacío, pero curiosamente, no había pilares de soporte. Aunque desprovisto de decoración excesiva, el nivel de opulencia era innegable. Una sola losa de jade prístino formó todo el piso, embellido con patrones intrincados pero elegantes, y permaneció inmaculadamente limpio. Al pie del trono se encontraba hileras de guardias imperiales, vestidos de armadura de poder intrincadamente elaborada y empuñando altebras de batalla diseñadas con precisión. Fueron arreglados meticulosamente, divididos en facciones civiles y militares, con su posicionamiento indicando su rango y proximidad al emperador. Desde su visión periférica, Senti no pudo resistir el impulso de echar un vistazo a Selene en el trono. Sin embargo, debido a su ángulo, sus ojos se encontraron con los del anciano de cabello blanco de pie más cerca de la emperatriz. Su apariencia estaba engañando, aunque su cara envejecida tenía signos de tiempo, sus ojos eran perforantes, llenos de inteligencia aguda y presencia de un depredador experimentado. La segunda vez que conocemos, mujeres encantadoras. Permítanme presentarme una vez más, Sebas, su instructor designado. 1. Su voz resonó con autoridad. Haciéndose eco a través de la vasta cámara, su mirada con forma de bestia enviando escalofríos por sus espinas. Tu entrenamiento comenzará pronto. Capítulo 408. ¿Goblins? Son duendes. 2. Su Majestad, ¿no tiene la intención de invitarlos a cenar contigo? En la tarde, la luz de la cancha interior del palacio de Chombrun, la imponente figura de Sebas, con su gruesa barba y exuberante melena, estaba junto a las barandillas de la terraza. Sus ojos carmesí brillaban débilmente con toques de oro. Su plata. Las chuletas de cordero blanco se conectaron a la perfección con su cabello, dándole la imponente presencia de un león majestuoso. La luz del sol que se filtra a través de las nubes lanzó sombras fugaces sobre su cara severa, lo que lo hace parecer aún más formidable y enigmático. Las características de Sebas tenían una gravedad innata, e incluso cuando sonrió,
No había rastro de calor, solo un aura de autoridad inquebrantable. El viento de ráfaga soplaba salvajemente, haciendo que las pancartas que rodean el pabellón revolotean ruidosamente en la brisa. Debes haberlo considerado, ¿no? En el centro del jardín expansivo, Selene se recostó en su silla, dejando de lado los informes que había estado revisando. Miró silenciosamente los cielos interminables y la grandeza pintoresca de la puesta de sol, aparentemente mirando a Kiana y sus compañeros partiendo del palacio de Chombrun. Es mejor no forzarlos. Después de una breve pausa, ella sacudió la cabeza. En el palacio, conmigo alrededor, sus nervios siempre están demasiado apretados. Si bien no son rígidos hasta el punto de una incomodidad completa, cenar aquí sería demasiado formal, demasiado incómodo, demasiado restringido. ¿Cuál es el punto? Esperemos hasta que se acostumbren a las cosas. Sin embargo, la voz de Selene se quedó en una risita autocrítica. ¿Familiaridad? ¿Entendimiento genuino? ¿Cómo podría suceder eso? Sus personalidades y cosmovisiones eran demasiado diferentes. La verdadera armonía era imposible. En el mejor de los casos, podrían tolerar el uno al otro por ahora. Estoy deseando que llegue, reflexionó Selene, sus ojos escarlatas reducen. Cuando finalmente se presente la verdadera ley de la jungla, seguirás dudando en exterminar otras razas para la supervivencia de la humanidad. No puedo esperar a ver cómo cambiarán sus perspectivas. Al mediodía en el gran salón exterior, Selene había hablado claramente y con una claridad inconfundible para Kiana y los demás. Sus promesas se cumplirían. Una vez que la reorganización del cuerpo de Valkyrie y sus regimientos auxiliares afiliados estuvo completa, se convertirían oficialmente en oficiales militares liderando sus respectivas unidades en campañas de conquista imperial. Por ahora, eran simplemente reclutas bajo el mando de Sdeat, pero era solo cuestión de tiempo antes de que se hicieran oficiales de pleno derecho. Y una vez que lo hicieron, a pesar del tamaño relativamente pequeño del cuerpo de Valkyrie en comparación con las vastas legiones de Astartes, o incluso con el cuerpo de hermanas de Silencia de Elise, se convertirían en los depredadores de ápice en la jerarquía imperial de los mundos conquistados. Para los mundos coloniales bajo el dominio del imperio y los frentes de batalla devastados por la guerra, serían los carnívoros. Esto no se parecía en nada a sus misiones con Chixal. Frente a especies alienígenas despiadadas, facciones humanas opuestas e intensos campos de batalla de alta calidad. Poder, poder. Selene susurró, su voz llevaba una expectativa pesada. ¿La carga de la responsabilidad que viene con el poder de manejo te aplasta? La energía permitió a una persona tomar decisiones, pero también exigió responsabilidad. Si las cosas salieran mal, el que dio las órdenes daría la culpa al final. Un comando podría significar convertir a los enemigos en polvo, transformando al comandante en un verdugo despiadado, o podría significar llevar a sus camaradas a muerte, convirtiéndolos en pérdidas lloradas. Los padres que pierden a sus hijos, los hijos perdieron a sus padres, amantes desgarrados por la guerra, de partidos a diferentes reinos o muriendo juntos. Y al final, todos se convertirían en los burócratas sin rostro del imperio, firmando con el golpe de un bolígrafo. Todo tiene dos lados, la potencia no es una excepción. Ya sea que conduzca a la gloria o la caída, Selene creyó que sería suficiente problemas con Kiana y los demás durante mucho tiempo. Era evidente que al otorgarles autoridad, Selene los estaba presionando, obligándolos a tomar decisiones y desbloquear su potencial. El poder era algo esquivo. Podría convertir a alguien con piernas con punta de paloma en un alto. Clasificación de la caminata oficial con un aire de autoridad. Podría transformar al hijo de un agricultor en un señor que pisoteó sobre sus compañeros. Incluso podría determinar la vida y la muerte de innumerables individuos. Al mismo tiempo, en la vida cotidiana, muchas personas poseían poder hasta cierto punto. Los asesores de la universidad tenían la autoridad para decidir los premios de los estudiantes. Los moderadores de la plataforma de comercio electrónico tenían el poder de administrar tiendas en línea, e incluso los guardias de seguridad en bancos o guardianes de fábrica tenían control sobre quién podía ingresar o irse. Por supuesto, todas estas eran autoridades menores relacionadas con el trabajo, lejos del poder verdadero. Lo que Selene otorgó a Kiana y los demás fue un poder que podría cobrar vidas. En sus primeros años, quizás por curiosidad, intereses personales, ambición o simplemente su naturaleza inherente, Selene había sido un acaparador de poder desde el comienzo de su regla. Desde el mando militar hasta la administración local y la autoridad imperial, ella centralizó todo, tomando todas las decisiones,
ella misma. Nunca dudas en consolidar el poder bajo sus propias manos. Una verdadera regla, bueno, todo era lo mismo. A los ojos de Selene, el poder era indispensable, y esta creencia estaba arraigada profundamente dentro de ella. Incluso ahora, con una inclinación hacia las responsabilidades del legar, el hábito del control absoluto se había convertido en una segunda naturaleza, en sus huesos. Verdadero. La existencia de las legiones de Astarte sugirió que Selene había comenzado a renunciar a un poco de poder, pero uno debe recordar, su base y el imperio mismo, confiaba en la energía de Onkai. La posibilidad de perder la autoridad debido a la negligencia política, como se ve en la historia, nunca podría sucederle a Selene. A diferencia de cualquier otra persona. Para el imperio y la dimensión de Onkai, la existencia de Selene fue su mayor responsabilidad. Lanzó los informes en su mano sobre la mesa del té y acarició suavemente los intrincados patrones en la taza de vidrio, murmurando, ¿y tú? ¿Cuándo planeas entrenarlos personalmente? Después de que las pruebas de Esdeat hayan terminado. Seba se acercó, inclinándose ligeramente. Levantó una tetera de porcelana blanca y la inclinó suavemente, liberando una corriente de vapor caliente. Una fragancia débil y única acompañó el vapor creciente, llenando el aire a su alrededor. Selene respiró hondo, saboreando el aroma antes de reírse ligeramente. Ella sopló el té y tomó un pequeño sorbo. Al tocar la pila de documentos sobre la mesa con su mano libre, sonrió, eso tiene sentido. En ese momento, Susanoo, vestido con su atuendo de chef, caminó por el corredor. Su Majestad, la comida está lista. Bien, servirlo. Elise debe estar impaciente, dijo Selene mientras se levantaba de su asiento, acariciando el atrevido Elise sentado. Pastelejeado en la alfombra. Debido a la hábil desviación de Esdeat, Elise había recurrido naturalmente a Selene en busca de apoyo, solo para que Selene emplee la misma táctica, redirigirla a Sebas. Como era de esperar, Sebas no solo rechazó la solicitud de Elise de acompañar a Kiana y los demás, sino que también le dio una conferencia severa, insistiendo en que pase más tiempo con el recién formado Valkyrie Corps. Echando un vistazo a Sebas, que no había mirado su camino, Elise cubrió su rostro y gimió suavemente, ¡ah, tan injusto! La expresión de Sebas se oscureció. Reteniendo su risa, Selene aplaudió. Si te comportas bien, podría otorgarte medio día de licencia. ¿En realidad? Los ojos de Elise brillaban, su mal humor se olvidó en un instante. Por supuesto. ¿Desde cuándo te he mentido? 2. Excelente. Elise vitoreó, arrojándose a los brazos de Selene, envolviendo sus manos alrededor de su cintura y sobresaliendo su lengua en Sebas. La cara de Sebas se oscureció aún más. Su Majestad, aquí está el menú de hoy. En este momento, Susanoo entregó el menú de té de la tarde. Esta foto, ¿comida brillante? Selene frunció el ceño mientras desarrollaba el menú. Los platos brillantes en las imágenes la desconcertaron. ¿Es solo un efecto de filtro, o realmente brilla? Su Majestad, es la comida en sí, respondió Susanoo respetuosamente. Tráelo aquí y dame su archivo, ordenó Selene. En poco tiempo, un hombre con un uniforme de chef exquisitamente adaptado empujó un carrito de servicio al pasillo. Los ojos de todos se fijaron instantáneamente en él. Era inusual, su uniforme del chef era negro. Su Majestad, el hombre se arrodilló respetuosamente, su rostro llevaba una humilde sonrisa. Todavía. Había algo inherentemente sombrío sobre su expresión. Su cabello negro cuidadosamente estilo tenía un solo hilo de blanco llamativo, lo que se suma a su apariencia única y sombría. Nakamura. 1. Mientras tanto, en otro lugar. Esta fue una bulliciosa pero ordenada fortaleza de transporte transdimensional a pequeña escala. Para mundos conquistados. Además de incorporarlos al sistema fiscal del imperio, el siguiente paso fue construir puertas interdimensionales a pequeña escala. Gracias a la red espacial estable de Onkai, los escuadrones autorizados podrían viajar desde la capital imperial al mundo de One Piece Bay y regreso por la noche, haciendo tales hazañas completamente posibles. Sin embargo, la implementación de flotas enteras requirió estrellas a gran escala, algo que solo los mundos de capital de Astartes Legends estaban actualmente equipados para manejar. Cada legión de Astartes tenía diferentes niveles de autorización. Sin el espacio libre adecuado, solo se podía viajar a través de portales establecidos específicos en lugar de a través de múltiples dimensiones libremente. La fortaleza se mantuvo grandiosa e imponente,
con instalaciones de armas masivas, una arquitectura gótica imponente y murales de vidrieras que representan a la diosa imperial, la divina emperatriz y sus ángeles de muerte en tonos vibrantes. En el núcleo de la fortaleza, varias puertas brillaban con una energía deslumbrante. La puerta central tembló ligeramente antes de emitir un destello de luz. Un remolino de energía negra no reflectante en forma de tela en espiral hacia afuera, liberando tenues huellas de energía carmesí Onkai. Kiana y su grupo siguieron a Esdeath y la unidad de Elite Hikers, entrando en este reino desconocido. General. Los guardias estacionados inmediatamente llamaron la atención y saludaron. MMM. Esdeath asintió. Llévame al oficial de más alto rango de la fortaleza. Sí, señora. Esdeath, ¿dónde estamos exactamente? Kiana miró a su alrededor con curiosidad. El terreno de prueba, respondió Esdeath. Puede que estés viviendo aquí por 1 o 3 meses. ¿Un juicio? ¿Qué tipo de juicio? Lo descubrirás pronto, respondió Esdeath con una sonrisa astuta. Al ver la extraña expresión en la cara de Esdeath, Kiana de repente sintió una sensación de presentimiento. Mantenga. Al pasar por varias puertas de metales pesados, Kiana observó los diversos hangares operativos dentro de la fortaleza flotante imperial. ¿Qué es eso? Pasando debajo del concreto reforzado de la cúpula gris de hierro, Fu Hua entrecerró en la escena peculiar en el cielo nocturno y preguntó con curiosidad. Por encima de ellos, el cielo contenía 2 cuerpos celestes, uno carmesí, uno esmeralda. Eran innegablemente hermosos, pero Fu Hua sintió que su brillo llevaba una aura siniestra, como si predijera la desgracia. 3. No estamos exactamente seguros de su origen, solo lo consideramos una característica única de este mundo, respondió el soldado escoltoso. Esos planetas son estériles y desprovistos de cualquier recurso de supervivencia, pero sus depósitos minerales son bastante abundantes. El imperio los ha designado como mundos gemelos y los está desarrollando rápidamente. Durandal asintió solemnemente. Gracias por la explicación, señor. Justo cuando hablaba, pasaron por una enorme estructura de coliseo, y un coro ensordecedor de gritos, rugidos y el choque de armas que se hicieron eco desde adentro. El polvo se anotó, y toda el área estaba llena de intensa emoción. Caminando a lo largo. Corredor elevado docenas de metros sobre el suelo, Durandal y los demás miraron hacia la arena de abajo. 2 guerreros masivos fueron encerrados en un combate feroz, rodeado de miles de espectadores que estaban vitoreando salvajemente, su emoción palpable. A juzgar por su tamaño, los combatientes eran guerreros de Astartes. Aunque parecían ser reclutas, aún no blindados, con su desarrollo secundario aún incompleto. Ambos llevaban una armadura de placa de hierro cruda y apresurada que cubría solo sus torsos. Sus cabezas estaban desnudas, revelando brazos gruesos y musculosos llenos de potencia cruda. Su estilo de lucha era brutal y directo, se parecía a 2 tanques que chocan la cabeza. Sin ceder una pulgada. Con cada swing pesado, bam, clang. Cambiaron golpes con fuerza cruda y sin refinar, sus puños golpeando la armadura del otro con accidentes ensordecedores, chispas volando con cada ataque. Fu Hua, ¿quieres intentarlo? Esdeath preguntó con entusiasmo. ¿A mí? Fu Hua agitó una mano despectivamente. Voy a pasar. La misión tiene prioridad. Tal vez en otro momento. ¿Y tú? Esdeath se volvió hacia Senti. Claro. He estado picando para una pelea. Senti sonrió con entusiasmo, rompiéndose los nudillos. General Esdeath, llamó una voz. En ese momento, el comandante de la fortaleza se apresuró y saludó con una mano firme en el pecho. Capitán. Esdeath devolvió el saludo mientras examinaba al guerrero de Astartes de trenzado rebelde delante de ella. ¿Los hombres de Leman Rus? De hecho, Astartes X Legión, Space Wolves, 17ª Gran Compañía, capitán. Actualmente en rotación como el supervisor del 5º mundo de prueba, el 10º nuevo campo de entrenamiento de reclutas. Esdeath asintió pensativamente y miró la escena caótica en la plaza de la fortaleza debajo, llena de todo tipo de figuras rebeldes. No es de extrañar que sea tan ruidoso, se espera de tu suerte. Entonces, general, ¿cómo planeas entrenar a estos, señoras? El capitán tosió torpemente, apenas restringidos de usar un término más despectivo. Le entregó a Esdeath una carpeta. Se ven tan delicados, enviarlos contra esos pequeños monstruos podría ser interesante. ¿Estás seguro? Sí,
Absolutamente. Cuando Sdeath volteó el archivo, la primera imagen que la saludó fue una representación grotesca de un grupo de criaturas feas de piel verde. De pie de puntillas detrás de Sdeath. Bronja miró el documento y murmuró sorprendido. ¿Es eso? ¿Goblins? Capítulo 409. Sdeath abre un mundo nuevo. Los duendes, en el lenguaje del Sensou, no tienen un concepto equivalente exacto. Son criaturas humanoides originadas de la mitología occidental. Típicamente representados con piel verde oscuro y orejas largas y puntiagudas, los duendes son pequeños, feas y generalmente considerados secuaces débiles. A pesar de su apariencia grotesca y baja fuerza individual, generalmente sirviendo como mero forraje de cañón en pueblos principiantes, los Gabeblins han asegurado sin lugar a dudas un lugar como una de las criaturas más conocidas en la tradición de la fantasía occidental. Su fama rivaliza con la de los dragones, los elfos, los enanos y los lims, lo que los convierte en una de las especies de fantasía más emblemáticas. ¿Oh? ¿Reconoces a estas repugnantes criaturas que ni siquiera califican como presa? Preguntó Sdeath, levantando el expediente y sacudiéndolo ligeramente con una mirada de sorpresa. Eso no debería ser posible. ¿No era la tierra natal de estas valquirias una civilización tecnológica que había entrado en la era de la información? Además de las bestias de Onkai generadas por la erupción de Onkai, criaturas como duendes, subespecies de humanoides, nunca se han encontrado durante su campaña contra la sede de América del Norte de Antientropía. Incluso si tales criaturas tenían hábitats específicos, ¿por qué nunca habían sido registrados en informes de batalla de otras legiones? Por toda lógica, Bronja no debería saber sobre ellos, a menos que... ¿Dónde aprendiste sobre estas criaturas? Sdeath entrecerró los ojos a la niña de cabello plateado y con un gemelo delante de ella. ¿Fue de los archivos coloniales del Imperio en la biblioteca, o? De los juegos, respondió Bronja en su tono habitual sin emociones. Sdeath parpadeó, momentáneamente atónito. Cuando dices, juegos, ¿te refieres a cazar, carreras de caballos, ajedrez, rugby? Ninguno de esos. Es esto, dijo Bronja mientras alcanzaba su bolsillo, hurgando brevemente antes de sacar un dispositivo de aproximadamente 7 pulgadas de largo y 3.2 pulgadas de ancho. 2. Era completamente gris plateado, con botones en ambos lados, resaltando algo similar a un interruptor de Nintendo. ¿Una terminal táctica personal? Tomándolo de la mano de Bronja, Sdeath lo examinó de cerca, volteándolo de un lado a otro. Lo encontró vagamente familiar. Las fuerzas auxiliares y reclutadas del Imperio tenían dispositivos de tema estándar similares. La única diferencia era que la versión militar era más voluminosa, más dura en diseño y más pequeña en escala. ¿Pero juegos? ¿Qué tenían que ver con un dispositivo que parecía una terminal de soldado miniaturizado? ¿Hubo juegos con características de comunicación y posicionamiento? ¿Cómo usas esto? Jugué con los botones, Sdeath alimentada en el dispositivo. A medida que la pantalla se encendió, mostrando una variedad de coloridos iconos cuadrados en varias formas. Se sintió completamente perdido. Es un juego en línea. Goblins. Déjame encontrarlo. Creo que lo almacené después de completar el último nivel. Murmuró Bronja mientras golpeaba la pantalla táctil y desplazándome a través de la interfaz con una precisión delicada. ¿Soy tan ignorante? La expresión de Sdeath se volvió seria. Perdónela, después de todo. Ella provenía de los frígidos territorios del norte del Imperio. Aunque el Imperio había asimilado muchas civilizaciones que habían entrado en la era industrial e informativa, incluso con una próspera industria del entretenimiento, Sdeath siempre había estado en la primera línea, demasiado ocupado librando la guerra. Aparte del equipo industrial pesado clave, Sdeath, no. Muchos de los soldados del Imperio, especialmente aquellos de Heartlands Imperial, consideraron poco consideración por cosas como consolas de juegos o computadoras personales. Después de todo, en el calor de la guerra, lo primero que cortaron fue la potencia, las redes y las líneas de comunicación. En las operaciones de limpieza posterior a la batalla, los dispositivos electrónicos no eran más que basura impotente. Después de que terminó la guerra y Sdeath regresó a la capital imperial, era aún menos probable que pidiera juegos en línea. Sus actividades de ocio consistían principalmente en caza, carreras de caballos, entrenamiento y combate de gladiadores. Los dispositivos electrónicos que usó fueron principalmente para comunicación, grabación de video, posicionamiento, mapeo, y enviar o revisar informes de combate.
Incluso si sus subordinados se involucraron con los medios de entretenimiento, lo hicieron en privado. Para decirlo de otra manera, jugar juegos mientras se afloja en el trabajo es una cosa, pero ¿quién hablaría abiertamente de eso? Es como jugar con su teléfono en clase justo debajo de la nariz del director, que quiere problemas. Lo encontré. Este es el indicado. He jugado muchos juegos con temática de fantasía occidental, y goblins o gremlins son prácticamente monstruos básicos en cada juego de aventuras. Este es el único que aún no he desinstalado. Hablando de juegos, especialmente presentándolos a su actual superior, el general Sdeat, extrañamente le dio a Bronja una sensación de satisfacción. Una sensación similar a difundir el Evangelio. Su voz monótona generalmente tenía un raro toque de emoción. 2. Después de todo, más allá de sus roles como programador, un soldado de las fuerzas especiales y una valquirie, en su vida diaria, Bronja era una jugadora de primer nivel con una presencia dominante en la comunidad de juegos. Si era arcade, PC o juegos de consola, los domina a todos. Su personaje en el juego, Metal Gear Bronja, era ampliamente conocido en varias plataformas de juego. 1. En cuanto a Kiana, que era un novato, bueno, Bronja podría aplastarla con una mano. Cuando Cayenne Fantasy acababa de lanzar. Las habilidades de Bronja eran tan formidables que incluso los desarrolladores tuvieron que recurrir al uso de privilegios de administración para tratarla. Con un sonido de arranque enérgico, la pantalla parpadeó en blanco y apareció una interfaz con temas de fantasía con espadas y magia. Esta es la colección de monstruos que he completado. Bronja abrió ansiosamente la entrada. Pestaña de logros del juego y navegó a su compendio personal. Ella lo había descubierto. Denat no era solo un novato en lo que respecta a los juegos en línea, ella era una novata completa en el uso de computadoras. En total. Esto es todo. Bronja señaló con su pequeña mano. Mirando la entrada de Bottommost en la página del compendio, un duende de baja rareza marcado por una sola estrella blanca, Sdeat la comparó con la imagen en el expediente. 1. Se ve bastante similar. El duende en el juego, probablemente ajustado para acomodar a los jugadores más jóvenes debido a restricciones legales. Parecía feo pero todavía algo limpio y presentable, no demasiado horrible o realista. Sin embargo, los duendes que se muestran en el expediente proporcionado por la Legión Space Wolves fueron mucho más grotescos. Estos duendes estaban sucios y cubiertos de mugre, con cabezas alargadas y aplanadas plagadas de tumores carnosos, algunos de los cuales se habían roto. Combinado con el grueso, babeando la saliva goteando de sus bocas, incluso una imagen estática sugirió que apestaban de un hedor insoportable en la realidad. Mientras Sdeat hizo clic curiosamente en otras entradas de monstruos para leer sus descripciones de fondo, Kiana de repente se arrastró detrás de Bronja y la abrazó con fuerza por detrás. Oye, Bronja. ¿No siempre has afirmado ser el maduro, diciendo que solo soy un novato tonto al que le encanta jugar juegos? Sin embargo, aquí estás, llevando una consola de juegos a todas partes. Con una sonrisa burlona, Kiana empujó la cintura de Bronja con su codo. Esta es la forma de mantener la compostura de un soldado, respondió Bronja. Su mirada parpadeando torpemente mientras luchaba por mantener su tono habitual de calma y recolección. Creo que tengo una buena idea de con qué tipo de duendes estás familiarizado, dijo Sdeat, criando la consola de juegos de Bronja y agitándola a la ligera. Bronja, ¿verdad? ¿Puedo tomar prestado esto por la noche? Seguro. Muy apreciado. Sdeat hizo un gesto al supervisor de la base a su lado y dijo, llévalos a sus dormitorios. Descansa bien esta noche. Será la noche más cómoda que tendrás en mucho tiempo, agregó antes de liderar el escuadrón, Hagers, por un corredor ramificado. Justo cuando estaba a punto de doblar la esquina, Sdeat de repente se detuvo en seco, mirando hacia atrás a Kiana y los demás con una sonrisa enigmática. Un recordatorio amistoso, estos duendes no son los mismos que los de tus juegos. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, murmuró Kiana, agitando la mano distraídamente. Los duendes son solo monstruos de bajo nivel en los juegos, ¿qué tan difíciles pueden ser? No los subestimes. Fuhua advirtió mientras retiraba a un Senti visiblemente ansioso, que estaba ansioso por apresurarse hacia el pozo de gladiadores a continuación. Tengo la sensación de que esta prueba no se trata solo de probar nuestra fuerza, ¿puede haber algo más? Esté preparado. Esto es solo el comienzo del juicio, agregó Durandal. Y luego está el señor Sebas, ahí es donde se encuentra el verdadero desafío.
Sí, está claro que el señor Sebas es una persona muy estricta, comentó Rita, mirando a la imponente figura del gigante con blindaje de los lobos espaciales. Ella ofreció un ligero arco y dijo, «Señor, gracias por su orientación». «Suficiente con las trámites inútiles», murmuró, volviendo la cabeza. «Llévalos a los dormitorios de nivel superior». «Sí, señor». Pensé que, a dormitorio de nivel superior, significaba algún tipo de suite presidencial, pero todavía es solo un dormitorio, ¿eh? En el momento en que Senti entró y vio las hileras de literas, se desinfló. ¿Esto? ¿Cómo puede coincidir con mi estimado estado? Oh. Un rápido corte de mano aterrizó en su cabeza. Fujua suspiró impotente. Esté agradecido de que incluso tengas un lugar para quedarse. ¿Quién sabe? Podríamos estar durmiendo en el desierto mañana por la noche. La otra hermana Hua es realmente quisquillosa, ¿no es esto bastante bueno? Pardófelis, por otro lado, intervino felizmente, luciendo bastante satisfecho. Pardófelis. Voy a romper tus oídos de gato. Ah, Hua. Sistrina, sálvame. Cuando entraron, Kiana y Mei intercambiaron sonrisas. Se comenzaron sus botas, colocándolas cuidadosamente en el gabinete de zapatos antes de entrar. Todo el piso estaba cubierto por una sola alfombra intrincadamente tejida, hecha a mano con fibras densas y aterciopeladas. No estaba claro de qué tipo de animal provenía, pero desde que existían duendes, bien podría obtener una bestia mágica en este mundo de fantasía. Cuando pusieron descalzo en la alfombra, sus pies se hundieron hasta la mitad de la suela, enviando una sensación de comodidad suprema de sus plantas directamente a sus cabezas. Aunque el dormitorio era mucho más pequeño que los cuartos del Palacio Imperial en los que se habían quedado en la capital. Se sintió bien. La atmósfera aquí agitó una sensación de nostalgia y calor dentro de ellos. Kiana, ¿qué litera estás eligiendo? ¿Es esa incluso una pregunta? Por supuesto, estoy con Bumbin con Mei. 1. Con un repentino salto, Kiana abrazó a Mei con fuerza, enterrando su rostro en las curvas suaves y redondeadas delante de ella, inhalando la intoxicante lavanda. Como el aroma del cuerpo de Mei. Kiana, realmente, no puedo hacer nada sobre ti, murmuró Mei, un tono indefenso en su voz. La presión sobre sus puntos sensibles hizo que sus ojos de amatista fueran brillantes con un brillo extraño, mientras que su larga y oscura cola de caballo púrpura se balanceaba suavemente con cada movimiento. 1. Lord Durandal. Nunca esperé que tuviéramos otra oportunidad de vivir en un dormitorio compartido. Es bastante nostálgico. Habiendo elegido una cama cerca de la ventana, Rita, siempre considerándose la criada personal de Durandal, dio un paso adelante con entusiasmo para organizar su nido temporal con deleite. 1. Independientemente de lo que nos espera mañana. Un buen descanso es esencial para enfrentar mejor las pruebas, ¿no crees, Lord Durandal? Eres bastante optimista, Rita. Aunque ella dijo esto, Durandal no solo se quedó sin ociosidad. Ella dio un paso adelante para ayudar a Rita a hacer la cama. Bronja hermana. CL. En poco tiempo, las luces del dormitorio se apagaron. Sin embargo, a través de la luz de la luna que fluye desde la ventana y los débiles sonidos de respiración dentro, fue fácil imaginar los aromas mezclados de las niñas juveniles y la densa fragancia de hormonas femeninas que llenaban el aire esta noche. 1. Mientras tanto, en los cuartos de Sdeat, las luces permanecieron brillantes. Ella volteó los registros en el expediente, comparándolos con las historias de fondo que se muestran en la consola de juegos de Bronja. La diferencia es enorme, es difícil creer que describan la misma raza. Los rasgos comunes incluían duendes que aparecen con frecuencia en bosques profundos y pueblos remotos, poseían una fuerza individual débil pero altas tasas reproductivas y, a menudo, atacaban en enjambres. Si otros mundos todavía tenían duendes decentes, entonces los duendes de este mundo estaban más allá de la imaginación humana, seres depredadores, produciendo nada, obteniendo todo a través del saqueo y la matanza. Además, un rasgo particularmente inquietante de los duendes en este mundo era que eran exclusivamente masculinos. Esto significaba que su reproducción dependía completamente de las hembras de otras especies. Al capturar a los hombres, los matarían y los comían de inmediato o los desmembrarían para un consumo posterior, mientras que las mujeres se enfrentaron destacadas, con esclavitud con fines de reproducción o se mantuvieron como futuras raciones. Su trágico destino no necesitaba elaboración. Según los informes de varias legiones de Astartes,
los duendes habían sido descubiertos en muchos mundos que contienen formas de vida sobrenaturales. Sin embargo, los duendes del quinto mundo de juicio, Duende Slayer, eran únicos viles, destacando como la picadura de un escorpión. Cuando el gobernador planetario de este mundo presentó por primera vez el duende, información relacionada con el alto comando imperial, incluso Selene se alarmó. Pero después de haber leído los informes, Selene los descartó indiferentemente. Sin embargo, ¿qué significaba su majestad con skins verdes y Baag? 1. Sdeat no se detenía demasiado, suponiendo que se refirieran a otras especies de duendes. Ella aprovechó la consola de juegos en el escritorio pensativamente. La diferencia es asombrosa. La comparación podría ser cruel. En comparación con estas monstruosidades del mundo real, los duendes en el juego de Bronya parecían casi caritativos. Saliendo de su silla, Sdeat abrió la ventana y miró a las estrellas gemelas iluminando el cielo nocturno afuera. Susurrando para sí misma. He decidido, si Kiana y los demás pueden superar esto o no, una vez que termine esta prueba, los eliminaré. Durante cada uno de ellos. Capítulo 410. Una reunión de investigadores. Este lugar se parecía al dominio cósmico oscuro de los tiempos primordiales, antes de que la humanidad hubiera extendido su influencia en todo el universo. Toda la Tierra estaba envuelta en un silencio helado, todo suspendido en un estado de quietud sin vida. La Tierra yacía en la oscuridad, como si estuviera cubierta por una mortaja negra interminable. Hacer una visibilidad casi imposible. Poco a poco, desde una vista aérea lejana, los débiles brillos de luz comenzaron a atravesar la oscuridad, cada vez más brillante y más numeroso hasta que estallan en vigas cegadoras tan radiantes como el sol mismo. La fuente de esta iluminación fue un inmenso complejo similar a la fortaleza. De pie en silencio sobre la tierra estéril. El tenue cielo rojo púrpura arriba significaba que esto era parte de la patria imperial. Sin embargo, esta área no pertenecía a las bulliciosas zonas metropolitanas imperiales. En cambio, bajo la planificación deliberada de Selene, se colocó lejos de las bulliciosas ciudades, rodeadas de desolación. La expansión urbana imperial se había dirigido cuidadosamente a evitar este lugar. Esto fue la sede de la Oficina de Ciencias Imperiales. La instalación de investigación nominalmente más grande en el imperio, y simultáneamente el corazón y el cerebro del poder militar de reserva del imperio. En su perímetro más externo había vastas bahías de hangar y almacenes industriales, incluyendo innumerables depósitos de almacenamiento de mineral, plantas de fundición, instalaciones de refinación, fábricas de productos químicos, talleres de reparación y armerías, todo asociado con procesos de producción industriales pesados conocidos. Solo más allá de esta capa externa estaban las fábricas militares masivas y los institutos de investigación de vanguardia. Aunque no es el centro de fabricación más grande del imperio, como parte de la patria imperial, su capacidad de producción se ubicó entre la cima de las fábricas militares operativas y en construcción del imperio. Además, albergaba las instalaciones industriales más valiosas y de mayor nivel dentro del imperio. Zumbido. Enormes buques de transporte se trasladaron lentamente de los puertos de lanzamiento a las bahías del hangar, sus propulsores vectoriales arrojan intensas llamas de plasma. Los motores rugientes bajaron gradualmente, permitiendo que los barcos se asienten en el vasto asfalto. Es realmente masivo. Saliendo del salón de teletransportación central, Mobius encuestó la escena delante de ella con una visión sin obstáculos. El hangar se extendió sin fin ante sus ojos, con capas sobre capas de plantas industriales que se extienden desde debajo de sus pies hasta el horizonte distante. Y esta fue solo una de las muchas divisiones de producción de la Oficina de Ciencias Imperiales. Este imperio tenía una inclinación por la grandeza, obsesionada con proyectos colosales y monumentales. Mientras tanto, ella siguió siendo una investigadora solitaria. Mobius reflexionó para sí misma. A pesar de su considerable renombre durante la era anterior, y los fondos de investigación gubernamentales aparentemente interminables que recibió, la escala real de sus instalaciones de investigación antes de unirse a las polillas era sorprendentemente pequeña, casi como un taller familiar. Esa era la forma educada de decirlo. En verdad, aparte de un puñado de personas como sus fieles asistentes Klein y Blanca, o el padre de Griseo, aquellos que realmente la entendieron, Mobius siempre había sido un solitario. Blanca, como Klein, fue uno de los asistentes de confianza de Mobius y la madre de Griseo, lo que explicó por qué Mobius luego cuidó tanto a Griseo. Incluso los amigos cercanos de Fu Hua, Dan Su y Kang Xuan,
habían servido una vez como asistentes de Mobius, principalmente para aflojar y cargar a Klein con trabajo extra, pero a diferencia de Klein, nunca se alinearon completamente con los ideales de Mobius. Al final, se fueron debido a diferencias ideológicas. Después del colapso de los padres de Griseo debido al desastre de Onkai, y la muerte de Klein durante el incidente de Ercher de dominio, Mobius se convirtió en una figura aislada en el campo de la investigación. En cuanto a sus compañeros investigadores dentro de las polillas, Dr. La dirección de investigación fundamental de MI fue fundamentalmente diferente de Mobius. Bilube se especializó en mecánica, ingeniería y arquitectura, campos que tenían poca superposición con el dominio de biología de Mobius. A menos que Mobius abandonara la búsqueda de la evolución corporal y optara por la ascensión mecánica, sus caminos rara vez se cruzarían. Era evidente que el enfoque principal de Mobius estaba en la carne. Si bien incursionó en la mecánica para fines de investigación menores, los dos se parecían más a los rivales de diferentes campos, con frecuencia participando en intercambios privados. Por ejemplo, obtuvo regularmente órganos mecánicos de Bilube para juntar el cuerpo de la serpiente gris. Incluso su maleta actual, un medio avanzado de transporte, fue obtenido de Bilube. En cuanto a otros cazadores de llamas cercanos como Eden, Griseo o Elicia, estaban fuera de discusión. ¿Buscándolos para explorar los misterios de la vida? 1. Olvídalo. ¿Una simple cantante, una niña y un glotón? Mobius no estaba tan desesperado. Un rayo de emoción parpadeó en sus ojos de serpientes, y Mobius habló juguetonamente con un toque de alegría, pero estas son solo baratijas producidas en masa de baja gama. Con suerte, su nivel no me decepcionará. Justo cuando estaba hablando, una pequeña figura de repente salió a su lado. Esta figura tenía un parecido sorprendente con la propia Mobius, el cabello verde, una bata de laboratorio blanca de gran tamaño que no encajaba del todo, piernas pequeñas encerradas en medias negras y un ojo que cubría su ojo derecho. Su ojo restante era un gradiente inusual de verde y rojo. Llevaba un libro desproporcionadamente grande atado por su espalda con un arnés de hombro, y sus bolsillos se encogieron con pequeños viales verdes fluorescentes, aparentemente conteniendo reactivos médicos. El sujetador del arnés era una piedra preciosa verde esmeralda, por vertical que se asemejaba a un ojo de serpiente. Este lugar es tan grande, doctor. A Klein le gusta aquí. Tan emocionante. Dado que Mobius había incrustado un programa adicional en su codificación central, la muñeca armada Klein, modelada después de su asistente original Klein, se sintió emocionado al ver una fábrica tan masiva. La idea de trabajar aquí en el futuro la emocionó sin medida. Este lugar era mucho más grande que el reino de Elíseo. La carga de trabajo debe ser enorme. 1. Desde que el reino de Elíseo fue desmantelado por Selene, Klein había estado en una extensa vacaciones. En pocas palabras, no podía aguantar más, necesitaba trabajo. ¡Wow! Sentada en el hombro de Mobius, sus pequeñas piernas se balancearon de un lado a otro, su boca se asombró mientras sacudía la cabeza con entusiasmo. Doctor Mobius. Por favor, sígueme. En ese momento, un grupo de personas entró. Había hombres y mujeres entre ellos, todos exudando al aura disciplinada del personal militar. Estaban vestidos con uniformes estándar de hierro gris, con la insignia de águila de doble cabeza del imperio exhibida con orgullo sobre sus anchos hombros. Tud, sin conversación innecesaria. Mobius fue escoltado por el grupo hacia una estructura imponente. Al entrar en el gran salón de la torre, la mirada de Mobius penetró a través de gruesos rejillas y numerosos obstáculos. Ella vislumbró un aparato masivo de carmesí. Innumerables estructuras de metal en forma de cuña intrincadas y sofisticadas se entrelazaron con una multitud de cables negros. Todos convergen en un núcleo brillante de cristales de Onkai condensados. Un cristal Onkai de alta concentración. La estructura convirtió la energía Onkai en electricidad para alimentar la base. Pequeños y densos pulsos de energía se arrastraban a través del flujo de energía aparentemente tangible en la superficie del dispositivo, acompañados de ráfagas de chispas eléctricas. Sin embargo, Mobius retiró su mirada con ligera insatisfacción. Como investigador principal, ese llamado laboratorio del Dr. Stylish debería haber sido situado dentro del Distrito Central. Pero este lugar no era el área central. ¿Fue esto destinado a ser una muestra de fuerza? Como Mobius especulaba maliciosamente sobre las intenciones del Dr. Stylish, un repentino. El sonido penetrante resonó a través de las puertas de metal. Dentro del edificio,
el aire estaba lleno de gritos de bestias enfurecidos, aterrorizados y agonizados. El interior estaba ligeramente iluminado, que se asemeja a un panal, con innumerables células crudas dispuestas en filas ordenadas. Las barras de estas celdas estaban hechas de varillas de metal gruesas, cada una alrededor del ancho de un antebrazo. Y dentro de cada celda había más de 100 criaturas demi-humanas. Siguiendo los gritos desgarradores, Mobius vio la figura de un hombre de mediana edad de pie de espaldas a ella. Llevaba gafas con marco negro, y su capa de laboratorio blanca estaba manchada con el hedor picante de sangre. Los gritos fueron realmente desgarradores. Difícil de escuchar sin sentirse perturbado. Y la vista delante de él, la mesa de operación, era aún más grotesca. Extremidades de color verde amarillo disperso, fragmentos de huesos triturados y órganos cortados salpicados en todas partes. Esta no era una prisión. Esta no era una mesa de operaciones. Era un matadero. Dentro de las células, las criaturas se acurrucaron juntas. Algunos se cubrieron la cabeza y acostados en el suelo, otros se extendieron, anhelando sus intestinos con miedo. Cada vez que los gritos agonizados de sus parientes se disecaron de la mesa de operaciones, sus cuerpos temblarían incontrolablemente, como si estuvieran afectados por la enfermedad de Parkinson. Ah, doctor, esto es tan repugnante. Klein, escondiéndose detrás de Mobius, habló en un tono angustiado. Y esto fue después de que el lugar había sido arrastrado varias veces. Uno solo podía imaginar el tormento de encontrar a estos duendes recién capturados por primera vez, un asalto a los sentidos visuales y olfativos. Señor, el doctor Mobius ha llegado. El oficial de acompañante dio un paso adelante y informó con cautela. Oh, estás aquí. Sosteniendo una pequeña espada de motosierra, el hombre se dio la vuelta con un trozo ensangrentado de carne en la mano. Al ver a la chica de cabello verde, él simplemente sonrió. Entonces, como si se diera cuenta de algo tardío, dirigió apresuradamente la sangre en sus manos y limpió la sangre salpicada de sus gafas, intentando adoptar lo que consideraba un comportamiento elegante y aristocrático. Mis disculpas por... Bienvenido menos que ideal. Estaba ocupado estudiando a estas pequeñas criaturas. Sus ojos brillaban con una emoción incontrolable. Su rasgo único de ser una especie de hombre es simplemente demasiado fascinante. Extendió los brazos de par en par, sus gafas con sangre que reflejan la dura iluminación del laboratorio, reveladores de ojos que ardían con una obsesión científica retorcida. Déjame presentarme. Bueno, hace tiempo que olvidé mi nombre real. Todos me llaman Dr. Stylish. Bienvenido a mi dominio, Dr. Mobius. Con eso, extendió su mano empapada de sangre y cubierta de mugre hacia ella. Ah, gusto en conocerte. Desafortunadamente para él, el Dr. Stylish calculó mal. ¿Quién era Mobius? Como científico obsesionado con buscar la verdad a cualquier costo, este tipo de situación era su rutina normal. No solo no dudó en sacudir su mano ensangrentada, sino que incluso la agarró con firmeza y comenzó a frotarla entre sus dedos. Sintiendo el calor de la carne parcialmente congelada bajo su toque, Mobius no mostró un toque de incomodidad. Ella simplemente levantó la vista, sus alumnos de serpientes mirándose a los ojos y se burló de una sonrisa. Doctor, su técnica podría usar algunas mejoras. Bajando ligeramente su mirada, tal vez debido al reflejo de las luces, el Dr. Stylish estrechó los ojos y lentamente retiró su mano. Un destello de luz blanca apareció en sus gafas. De hecho, Dr. Mobius. He leído tu perfil, eres bastante impresionante. Habló en un tono de negociación. Entonces, ¿estarías dispuesto a enseñarme? Sin esperar una respuesta, se rompió los dedos, señalando con una delicada floritura de sus dedos. Inmediatamente, los guardias dieron un paso adelante, desbloqueando una de las jaulas. Una cacofonía de gemir y gritos estalló. Golpear. Golpear. Los bastones de los guardias atacaron sin piedad. Scum sucio alienígena. Estallido. Estallido. Aunque la mayor parte de la fuerza había sido restringida, los dos duendes debajo de ellos todavía fueron golpeados hasta el punto de que su piel se dividiera y sus huesos se destrozaran. Estaban respirando más que adentro, y estaba claro que no durarían mucho más. Oh, cariño, se ve gentil, no los mates ahora, doctor. Elegable, deje escapar un tono repridente ligeramente afeminado. Los otros estaban acostumbrados a este comportamiento, pero los alumnos con forma de serpiente de Mobius se abrieron sorprendidos. Este hombre estaba aún más retorcido de lo que inicialmente había pensado.
A pesar de parecer normal frente a Selene, en el fondo, el Dr. Stylish estaba a punto de estar completamente roto. Aunque la influencia de Selene había frenado gran parte de su comportamiento, causando muchos de sus fetiches peculiares para morir en el útero antes de que pudieran extenderse, entre los altos rangos del imperio, seguía siendo una de las personas más perversas. Vamos, comencemos. Veamos quién es mejor. El Dr. Stylish se frotó las manos con entusiasmo, apuntando a los dos duendes arrojados a la mesa de operaciones. Al salir de su lengua serpiente, Mobius miró al Dr. Stylish con una expresión significativa y dijo, claro, pero ¿qué es una competencia sin apuestas? ¿Oh? ¿Y qué desea apostar el Dr. Mobius? La posición de científico jefe, Mobius reveló sus verdaderas intenciones. El ritmo rítmico de los tacones altos resonó bruscamente a través de la oficina silenciosa. Detrás del escritorio, Selene dejó temporalmente los informes que estaba revisando, porque había recibido una solicitud para una orden de exterminio de Esdeath. Oh, así que es solo una solicitud de exterminio para la carrera Goblin, reflexionó. Dado que el mundo del juicio fue administrado directamente por el gobierno central y no por un mundo colonial recién conquistado, no tenía la autoridad para actuar unilateralmente en él. En el formulario de solicitud, el nombre de Esdeath Balut se mostró prominentemente. Aunque la razón no se declaró explícitamente, Selene podría adivinarlo fácilmente. Entonces, Kiana y los demás aún no han hecho un movimiento, pero Esdeath no puede quedarse quieto. Selene sonrió mientras sostenía el informe en sus manos. Quizás fue la influencia de las políticas del imperio que había promulgado. A pesar de la creencia profundamente arraigada de Esdeath en la supervivencia del más apto desde la infancia, todavía tomó esa decisión. Su percepción había cambiado ligeramente, mientras que todavía creía que los vencedores tenían derecho a lidiar con los débiles, ahora limitó esa creencia estrictamente a la humanidad. Cuando se trataba de especies alienígenas, como la mayoría del imperio con sus extremas tendencias xenófobas, Esdeath no los consideró personas, excepto algunas especies estéticas o útiles, como elfos y sirenas, para fines de exhibición, o hombres y enanos, para fines laborales. Aprobado, Selene firmó el documento. 1. Sin embargo, exterminio. Y una precisa en eso, eliminar una sola especie sin dañar a otros, es algo desafiante. Especialmente teniendo en cuenta que en este mundo, los duendes no están ocurriendo naturalmente, sus orígenes están vinculados a algún tipo de ley basada en la maldición. Los mundos de los juicios, como su nombre lo indica, no fueron gobernados por administradores imperiales. En cambio, se usaron únicamente como campos de entrenamiento para nuevos reclutas. Estos mundos típicamente eran aquellos que carecían de recursos agrícolas, minerales o de población sustanciales, pero fueron invadidos por varios monstruos. No se los consideraron valiosos ni completamente inútiles, perfectos para los terrenos de prueba controlados. Las civilizaciones dentro de estos mundos se dejaron a sus propios dispositivos, sus culturas preservadas sin interferencia excesiva. El imperio simplemente observó y reclutó periódicamente a las personas más prometedoras. Mirando al documento que ahora llevaba su sello oficial, Selene se recostó en su silla y lo arrojó al costado de su escritorio. Retales de emitirlo por ahora, instruyó.